Ahora, aquel ha pasado 38 años. ¿Cuántos tendría entonces? ¿Cuántos tendría? Si la edad promedio en ese tiempo era corta, más corta que ahora, estamos diciendo que la mayor parte de su vida aquel hombre la había pasado intentando buscar una cita en la EPS y no se la habían dado. Ahora lo que él esperaba era la muerte, nada más. Entonces al tipo le hacían el paseo de la muerte cada año, pero venía otro y lo ponían allí. No era colombiano, era judío. Entonces, si usted está en esa condición y en esa situación, ¿usted qué piensa? Pues usted piensa que usted es el más desgraciado de todos. Ya 38 años intentándolo, pero no ha podido. ¿Para qué enfermedades que tenía él? Parálisis. Y la parálisis no es una enfermedad psicosomática, ¿cierto? Así que esas enfermedades que no son psicosomáticas, los grandes magos sanadores no las sanan. Eso solamente la sana Dios. Los grandes magos que en vez de estar haciendo milagros acá deben ir a los hospitales a sanar a la gente, no la sanan. Entonces aquí está la evidencia, hermano. Un tipo que es 38 años, visto por todo el mundo durante todos los años y nadie se conduele de él, nadie tiene misericordia de él. Esa es la condición del hombre. El hombre está en una situación de postración porque todo el día, todos los días vive en su pecado. Todo el día, todos los días tiene malos pensamientos, sale en su carro y encuentra una vieja ahí, entonces le cambian los pensamientos a un viejo. O una ira. Cualquier situación lo hace al hombre entender que él está atado por su pecado. Ahora, si tiene vicio, pues peor. No, si es violento, pues peor. Siempre está atado por el pecado. Y la gente cree que pecar es solamente robar y mentir y matar. Todo mal pensamiento que te desconecte de la relación con Dios es pecado. Cualquier desconexión de tu Creador es pecado. Y este hombre ahora está allí, tirado, esperando algo. Tranquilo, déjenlo, no se preocupe. ¿Mazda está aquí o no? ¿Sí o no? Bueno, hay dos niños, Mazda. Y yo creo que hay bananas también allí. Y están las láminas, podemos trabajar con ellos, está el televisor, todo. Bien, hermanos, ¿y este hombre entonces qué va a hacer? No tengo opción. El hombre no es capaz de meterme al estanque y darme salud. Entonces necesita una fuerza superior. Y dice el texto que Jesús regresó a Jerusalén y caminó por este lugar y vio a este hombre, y la pregunta que Jesús le hace es una pregunta, ¿no le parece una pregunta como salida de la lógica? Jesús es una pregunta un poco... ¿Qué es lo que le preguntó? Esa pregunta para mí no tiene sentido, ¿cierto? Tipo ya 38 años ahí. Como si usted me ve pidiendo una cita en la EPS y usted me dice, usted viene por una cita, pues lógico, hermano. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo allí? Que Él es el camino, la verdad y la vida, pero que el otro tiene que tomar la decisión. Si tú quieres beneficiarte del camino de la salvación, tú tienes que tomar la decisión. Jesús ya hizo su parte, ahora falta la tuya. Y eso es lo que está diciendo. Y luego dice que Jesús no lo insertó, no lo incluyó en el pozo, sino que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, sé sano. Y el hombre se sanó. Y toma tu lecho, y era sábado, hermanos. Y los sábados los judíos no abren ni siquiera una puerta hasta hoy. No pueden abrir una puerta. Si están en un hotel, la puerta está entrecerrada porque ellos no son capaces de meter la tarjeta para abrir la puerta. Para ellos trabajan. Entonces no trabajan nada, absolutamente nada. Eso quieren hacer también los testigos, los adventistas, imitar las cosas. Pero el hombre está hablando no solamente con Jesús, sino con el Señor del día de reposo. Jesús es el reposo. Ahora le está diciendo, toma tu lecho. Y por eso entonces entró Jesús en problema, y empezó Jesús con todos los problemas que se dieron
y a partir de este momento empiezan a perseguir a Jesús para matarlo por hacer el bien. Y en ese contexto ustedes y yo vivimos. Dicho esto, entonces, el centro de la fe de aquel hombre, ¿quién tenía que ser? Jesús. Por eso le dijo: ¿quieres ser sano? Ponga su fe en mí, su confianza en mí, su mirada en mí. Entonces, el centro de la fe de aquel varón ahora es Jesús. Por eso luego el texto va a decir: mire, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho. ¿Y quién es el que te sanó? Mire, ese que va ahí. Entonces ya lo señala, ya lo identifica. Jesús es el centro de la fe. 3 valores esenciales del anabautismo, y hoy vamos a hablar del primer valor esencial. Jesús es el centro de nuestra fe. Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces mi trabajo no es el centro de mi fe. Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces la superstición y las cábalas no son el centro de mi fe. Si Jesús es el centro de mi fe, entonces mi familia no es el centro de mi fe. Y eso lo pone entonces en otra perspectiva, una ruptura de los paradigmas. Por tanto, escritura contra facilismo. Por tanto, escritura contra facilismo. Si Jesús es el centro de la fe, que es de los 3 valores anabautistas, este es el primero, y hablo de los anabautistas en el mundo. Jesús es el centro de la fe de cualquier creyente que haya entregado su vida verdaderamente a Él. Por tanto, tenemos que revisar el versículo de Jesús cuando dice: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, nosotros leemos la Biblia en clave de Jesús. Déjenme decir algo sobre este monje Martín Lutero, que nació en 1483 y murió en 1546. Y él tiene hubo tres principios que impulsaron la reforma. A la escritura se le dio prioridad sobre la tradición. ¡Qué bendición! La tradición es que usted repita lo que yo digo, porque yo soy la autoridad espiritual máxima. Pero la reforma dijo: momento, la autoridad no es la persona, es la palabra de Dios. Por lo tanto, toda persona debe tener una Biblia en su idioma. Y ese fue uno de los grandes aportes de la reforma. Todo el mundo debe tener una Biblia en su idioma, no solamente los magos que estaban acá ministrando. Así que si usted no tiene la Biblia, hermano, consígala. La baja hasta de internet. Y si no la lee, léala, porque con la palabra de Dios usted va a ser juzgado. Por eso es que cada uno debe tener su Biblia. Y una máxima: sola escritura. ¿Sí? Por la sola escritura. No más enseñanzas de la tradición que nos dicen que hagamos y que no hagamos. Hacemos lo que dice la Biblia y entonces la tradición se derrumba. La Biblia tiene todo conocimiento necesario para la salvación y la santidad. Y eso entonces pone punto final a la discusión con Galileo. Y la tierra era cuadrada y Galileo dice: no, la tierra es redonda. Entonces lo mataron porque la tierra era redonda. Todas las demás autoridades están subordinadas solamente a las doctrinas bíblicas claras, serán aceptadas. No hay más doctrinas. Hermano, lo que se sale de la Biblia, nosotros no lo aceptamos. No lo aceptamos. Jesús luchó mucho con la tradición de los judíos, ¿no? Miren, van a matarlo porque dijo que usted es sano y hoy es sábado. Ay, ¿por qué es sábado? Entonces no puedo sanar. La tradición invalida la doctrina. Jesús ahora está hablando de la Biblia como doctrina máxima. Entonces, hermanos, vamos a continuar diciendo que la mayoría de los cristianos tienen una Biblia plana. Una Biblia plana. Recuerden, el primer valor esencial, ¿cuál es? Jesús es el centro de nuestra fe.
Por lo tanto, tenemos que mirar a Jesús en la Escritura. Tenemos que ir a encontrar en la Escritura, no en las pinturas. En la Escritura. Y si es así, entonces vamos a contrastar la Escritura contra el facilismo, porque la gente tiene un ideal, toma el cristianismo y hace un ideal del cristianismo, entonces cada uno vive el cristianismo como bien le parece. No le alcanza, no sirve eso. Entonces tenemos una lectura de la Biblia plana. Sabemos quién fue Moisés, quién fue David y quiénes fueron los profetas. Sabemos quién fue Jesús, quién fue Pablo y quién fue Juan. Pero no entendemos lo que ellos dicen acerca de Jesús. Eso se llama una lectura plana de la Escritura. Hay otra forma de leer la Escritura que es la Biblia dispensacional o la Biblia sionista. El sionismo es un movimiento judío del siglo pasado y antepasado, judío político, que insistía en dividir la Biblia por dispensaciones, por etapas, ¿no? La promesa, la ley mosaica, la era nuestra, la era de la iglesia y el tiempo milenial. Y en eso ellos encausan toda la lectura de la Biblia. Scofield, hay una Biblia que se llama la Biblia comentada de Scofield. Y Scofield es un dispensacionalista, ¿no? Pero hay otra lectura de la Biblia. Los anabautistas tienen una Biblia ética cristocéntrica. Entonces no te la raya allí. ¿Estamos viendo? Sí. No te la raya. Para el anabautista lo que dijo Abraham, entre otras cosas, Abraham es el primero que se menciona como un acto de fe, ¿cierto? Abraham. Y Abraham le fue contado por justicia. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando Dios hizo al hombre, le dijo, mire, todo esto puede comer menos esto que está acá. El hombre lo comió, se convirtió en enemigo de Dios y se asoció con Satanás. Entonces, a partir de ahí el hombre tiene un acta de sentencia que es muerte. Lo que está diciendo el texto es que Abraham, por fe, sin que se hablara de fe en ese momento, por fe se le abonó a su deuda un acto. Ahora ya no debía tanto, sino su deuda, por cuanto había creído, empezaba a bajar. Entonces este Abraham habla de fe, Moisés habla de fe, David habla de fe. Y aquí hay un versículo que yo quiero decirles, muy interesante, porque David tiene un acto donde él no quiere matar a Saúl. Entonces va y le corta un pedazo del vestido y le dice, mire Saúl, yo pude haberlo matado y no lo hice. Guárdeme Dios de tocar el ungido de Jehová. Entonces algunos magos toman ese versículo para decir, usted no se puede meter con el ungido de Jehová. Lo que no entienden es que David tenía en mente el reino de Dios. Saúl tenía en mente el reino que estaba en Jerusalén. Entonces Saúl maltrata a su hijo Jonatán y le dice, hijo de la gran, ¿no sabes que si no matas a este el reino le será entregado a él? Entonces David está peleando por el reino de Dios, haciendo una mirada teleológica, y de David viene Jesús. Saúl estaba luchando por el reino político de la tierra. Entonces luego los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor dice, eso no les toca a ustedes, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis mártires en Cali. Y todos murieron como mártires. Eso es lo que estábamos diciendo aquí. Tenemos que mirar la Escritura desde Cristo. Todos aquellos, desde Abraham, profetas, Moisés, David, todos lo que estaban haciendo era mirando a el Redentor de la humanidad. Y eso fue lo que hizo el hermano de Caín. ¿Cómo se llama el hermano de Caín? Abel. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel lo que estaba haciendo era, yo necesito un Redentor. Y todos ellos están llevándonos hacia un Redentor que se llama Jesús. Por lo tanto, Jesús es el centro de nuestra fe. No son los profetas, no son los patriarcas. Jesús es el centro de nuestra fe. Entonces, los tres principios fundantes de la Reforma: solo fe, solo por fe, solo Escritura
y solo Dios. No aceptamos ni a César, ni a los imperios, ni otros libros, ni otras escrituras, sino solo la escritura en Dios. Eso sugiere entonces 3 niveles de autoridad. Si Jesús es el centro de mi fe, entonces Jesús es mi Señor. Y aquí está el problema de los evangélicos postmodernos. Para el evangélico postmoderno, Jesús es su servidor. Jesús no es su Señor. Para el anabautista, Jesús es su Señor. Y si Él es mi Señor, entonces yo me someto a lo que mi Señor dice. Obedecer a Jesucristo conduce al amor y a la justicia. Por eso Él es Señor. Porque Él me ha dado de su amor para que yo dé amor. Porque Él me ha dado de su justicia para que yo practique la justicia. Donde me muevo todo el día, todos los días. Por eso Él es mi Señor. Obedecer a las autoridades conduce a la ley y al orden. El tema de la ley en el Antiguo Testamento entonces sugería que después de ese de todos pueden comer menos de esto, un solo mandamiento, no se pudo, y luego les da 10. Tampoco se puede con 10. Si no pudieron con 1, pues con 10 menos. Eso significa que el hombre necesita un Salvador, porque está atado, no tiene ninguna otra opción. El pecado lo tiene atado todos los días. Está listo para ser tirado al infierno. Ahí necesita un Salvador. La ley lo que hace es mostrarme mi pecado y llevarme hasta aquí, pero la ley no puede hacer nada más. La ley me muestra el peligro, pero no me da la solución. Entonces necesito una solución. Cristo. Cada caleño, cada vallecaucano, cada colombiano, cada ser humano que vive en la tierra necesita una solución a su problema. Entonces, ¿qué hizo el hombre para solucionar ese problema? Dijo, el pecado no existe, nada es pecado. Entonces yo defino lo que está bien y lo que está mal. Se convirtió en relativismo. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Si es así, entonces Jesús no es tu Señor. Si Jesús no es tu Señor, entonces es el enemigo de Jesús. Entonces lo obligas a Jesús a que Él sea juez. Y Él como juez, su esencia, su carácter, su naturaleza, su sustancia como juez, lo hace ser imparcial. Porque la paga del pecado lo hace ser imparcial. Y por otro lado, el yo, obedecer al yo o a Satanás conduce al caos. Y en ese caos ustedes viven y yo vivo. En un caos social, moral, ético, espiritual, en un caos familiar, porque cada uno es su Dios. Yo soy el que decido qué hago y qué no hago y punto. Entonces se forma un caos. La sociedad es caótica. Los niños nacen llorando. Yo no sé si en el Antiguo Testamento nacían llorando. Yo no sé si Caín y Abel nacieron llorando. Pero es el caos, es introducirse en una vida caótica. Y para sobrellevar eso, entonces contamos chistes, tomamos tragos, violamos mujeres, tenemos una tecnología que se disparó, etcétera, etcétera. Por eso ni ha solucionado ni va a solucionar el problema del hombre. Lo que está diciendo el texto entonces es que si Jesús es el centro de mi fe, entonces yo, ya no vivo yo, vive Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Voy a leer esto solamente. Estamos hablando de escritura contra facilismo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escritura, leer la escritura, porque si no, con la escritura misma te engaña. Si no lees la escritura bien, con la escritura misma te engaña. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? ¿Qué es lo que está citando Jesús? La escritura, hermanos. ¿No habéis leído? Que el que los hizo en el principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amigos, eso está escrito.
escritura contra facilismo. ¿Qué es el facilismo? Vaya y consiga 30 viejas por allá. ¿Qué dice la escritura? ¿No han leído? Escritura contra facilismo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ese es otro problema moderno, la tradición por encima del mandamiento, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido de generación en generación. Otra vez le decía a mis estudiantes la semana pasada, ayer, cuando hemos salido a evangelizar aquí, luego encontramos un sticker en la puerta que dice: ¿quién somos católicos? ¿Qué quiere decir católico? Universal. Entonces la tradición de lo que me enseñaron ni siquiera me deja discernir qué es lo que soy y qué es que creo. Hay que creer en Cristo, no en la tradición, hombre. Usted por la tradición se va al infierno. La tradición no sabe. Tiene que creer en Cristo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido de generación en generación. Y luego el Cristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, van a ser destruidos, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. Inevitablemente, hermano, el tiempo no para, la historia se va cumpliendo paso a paso, paso a paso. La historia no es estática. Usted cuando tenía 15 años, mire su rostro y va a ver que es distinto. La historia va pasando y usted inevitablemente se va a encontrar con aquel que ha dicho: ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto se cumpla. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos que querían señales, y los gentiles buscan sabiduría, pero los que creemos en Jesús buscamos al que es el centro de nuestra fe. Pero le dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús supera la tradición en lo que está diciendo. Él es el Señor que supera la tradición. Él es el centro. Y ahora entonces dice: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y eso es correcto. Pero la otra parte dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, porque para que no tengáis vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quiere vivir bien? Siga a Jesús. ¿Quiere ser feliz? Siga a Jesús. ¿Quiere ser gozoso? Siga a Jesús. ¿Quiere tener esperanza presente y futura? Siga a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué escena tan maravillosa! Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Uno de mis grandes anhelos es conocer Jerusalén, Tierra Santa, Palestina, todo eso por estar en los lugares. Patricia me ha quedado de patrocinarme hace tiempo, ¿no? Yo quiero ir a conocer esto. José Brown estaba diciendo que él estuvo en esta sinagoga, bueno, donde se cree que era ese lugar. Y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy. Y su agenda era exactamente la que decía aquella escritura. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá. Entonces, ¿quién es el centro de nuestra fe? Jesús, nuestro Señor Jesús, tiene que ser el centro, hermanos. Entre los que nacen de mujer, dice él,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Escritura contra facilismo. Volvamos al texto, hermano, y miremos a aquel hombre yacía postrado, esperando que alguien le hiciera el favor, pero se encontró con una sociedad inmisericordia, yoísta, le interesa solamente lo suyo, no le interesaba a aquel hombre, quién sabe de dónde vendría, pero el estar inválido no le permitía actuar. Y el problema del pecado es que invalida al hombre. Cuando el hombre es invalidado por el pecado, su mente, su espíritu, su alma se cauteriza. Entonces él dice, ¿y eso qué tiene de malo? No hay nada malo, todo está bien para él. Duele nuestra ciudad porque está postrada como aquel hombre, esperando a alguien que traiga una solución para él. Por tanto, mi hermano y mi hermana, la misión es hacer de Jesús el centro de la fe de cada persona en esta ciudad. Insista, persista, no desista. Hacer de Jesús el centro de la fe en cada persona en esta ciudad. Crear grupos de discipulado para enseñarle la palabra a la gente, enseñándola a vivir diariamente con Jesús, que no es un mito, ni es una religión, ni es un cuento, es el Señor. Enseñándoles a interpretar la Biblia desde el punto de vista cristocéntrico. A mí me fastidia a todos los que enseñan solamente el antiguo, y las hazañas de los hombres del Antiguo Testamento y no entienden qué significó cada hazaña. Cada hazaña estaban llevándolo a Jesús. Eso es lo que está haciendo. Jesús debe ser, hermanos y hermanas, presentado como Señor y Salvador de cada caleño. Y eso lo puede hacer solo usted. Los demás caleños que no me están oyendo no lo van a hacer usted. Jesús debe ser presentado como Señor y Salvador de cada caleño. Ahora quiero hacer unas comparaciones aquí y terminar. Quiero comparar, según el texto, dos elementos que tienen que ver con muerte. Una comparación entre dos lugares de muerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para indicar por qué Jesús es el centro de nuestra fe. El altar de bronce y la cruz son dos elementos que usted tiene que aprender a comparar. Note que en el altar de bronce el sacrificio era un cordero del rebaño. En la cruz Jesús es el cordero de Dios. Ahí está el símil, En el altar de bronce el sacrificio era un macho, Jesús era un varón, un hombre sin pecado. En el altar de bronce el cordero era sin defecto. Jesús murió en nuestro lugar porque era perfecto, sin defecto. En el altar de bronce era aceptado el sacrificio. Jesús fue el único sacrificio aceptado por Dios. Los demás sacrificios que la gente ofrece no sirven, no alcanzan. La expiación por el pecado se hacía en el altar de bronce. Jesús en la cruz conquistó nuestro perdón para siempre. Por tanto, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo hacer eso? La sangre del sacrificio en el altar de bronce era de un animal. Jesús derramó su sangre por nosotros. Es decir, como en el Antiguo Testamento se le dijo, pinta el dintel y los que estén de ahí para atrás son salvos, no entra la muerte. Eso es lo que está diciendo. Jesús derrama su sangre y los que ponen su fe solo en Jesús son salvos. Moisés elabora una mesa para poner allí los 12 panes. Jesús dice después, yo soy el pan de vida, yo soy el pan. Los panes simbolizan las 12 tribus para vida de todos. Jesús dice que Él es el pan de vida para toda la humanidad. Entonces note que estas comparaciones van llevando toda la Biblia del Antiguo Testamento y toda la historia hasta que el hombre llegue a encontrarse con Jesús. El velo en el Antiguo Testamento, en el altar de bronce, separa el lugar santo y el lugar santísimo y lo separa de Dios, al pecador de Dios. En Jesús el velo se rompió, eliminando las barreras por el pecado a través de Jesús. Yo soy el camino. En el altar, en el
El altar de bronce está en el tabernáculo, y la tapa del tabernáculo se llama el propiciatorio, la tapa del arca donde se rociaba la sangre. Jesús dice que por su sangre derramada en la cruz nosotros tenemos entrada a Él. Dios aceptaba a los animales porque miraba el futuro. Eso era lo que estaba pasando en cada sacrificio. Jesús es el último cordero sacrificado. Ya no hay más. Él fue el último cordero sacrificado. Finalmente, Juan 3, 14 a 18 viene a decirnos el término de la serpiente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así todo aquel que cree y mira a Cristo por fe, como centro de su fe, tiene salvación. En conclusión, hermanos, si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces Jesús fue amenazado, según el texto que estamos leyendo, por ayudar. En el libro que estamos estudiando es la primera vez que amenazan a Jesús, capítulo 5. En 5 capítulos, los primeros 5, ya está amenazado de muerte. ¿Por qué? Por ayudar. Cuando usted hace de Jesucristo el centro de su fe, a usted la gente no lo quiere. Porque no es que la gente no quiere que no la quiera. Yo ya superé eso hace mucho tiempo. Yo no estoy aquí para que me quieran o no. Es un problema de los demás. Pero cuando Jesús es el centro de tu fe, entonces tú aprendes a vivir lo que dice Jesús. Aprendes a hacer lo que dice Jesús. Y entonces ayudas a los demás, porque Jesús ayudó a los demás. Número 2. ¿Podemos ayudar a una familia venezolana? Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces esta iglesia está obligada a adoptar una familia venezolana. No todas, porque no podemos ayudar a todos, pero a una podemos ayudar. Vamos a hacerlo, amén. Porque Jesús es el centro de mi fe. Y a menos que yo practique eso, la gente verá a Jesús. Si yo no practico eso, la gente no va a ver a Jesús. Pero lo va a ver en un crucifijo allá cuando compre un crucifijo. Pero Jesús es vivo, es real. Y usted puede adoptar una familia. Como iglesia, todos podemos ayudar a una familia venezolana. Como iglesia, todos podemos ir al banquete y decir: yo no tengo mucho, pero 20,000 pesos no me van a hacer pobre. Pero con 20,000 pesos, si todos juntamos 20,000 pesos, vamos a conseguir el tiquete para que otros vayan a predicar el evangelio. Podemos ayudar. Si Jesús es el centro de nuestra fe, no es posible desviarte de la fe. Es imposible desviarse de la fe. Y conozco muchos hermanos contemporáneos con la hermanita que crecieron aprendiendo la doctrina anabautista y van a otra iglesia, pero anhelan regresar donde se les enseña la palabra. Vivamos como extranjeros en este mundo si Jesús es el centro de nuestra fe. Asuma que usted no es de aquí, hermano y hermana. Asuma eso, en la realidad. Usted no es de aquí, es extranjero, es peregrino. Su patria está en el cielo. Aquí vamos pasando, día a día vamos pasando. Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces usted es una persona que ama, que perdona, que sirve, que se congrega. Eso significa que Jesús es el centro de nuestra fe. Usted ama, usted perdona, usted sirve a los demás y usted se congrega. Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces usted ayuda al desvalido, usted diezma y usted ofrenda para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si Jesús es el centro de nuestra fe, entonces usted vive con Él, vive por Él, vive para Él. Él es su Dios. Entonces vamos a comenzar esta semana, hermana, con la convicción de que Jesús es el centro de nuestra fe. Por lo tanto, vivimos por Él, vivimos para Él, caminamos con Él y Él es nuestro Dios. Váyase a su trabajo con esa convicción que Dios está con usted. Váyase a sus estudios con esa convicción que Dios es el centro de su fe. Camine por esta ciudad donde le toque viajar con la convicción que el Señor Jesucristo es el centro de su fe. Usted tiene que enfrentar a los bancos y a los créditos y a las deudas y a las enfermedades. Hágalo con la convicción que Jesús
es el centro de su fe. Y cuando Jesús es el centro de la fe, como aquel paralítico, se levanta y camina con él. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano y hermana.